Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto verlos. Les damos la bienvenida a estas jornadas de diálogo entre juristas de cuestiones actuales en el día de hoy sobre la temática del derecho ambiental y su impacto en la administración pública. ¿Mm? Y vamos a tener para tratar esta temática la participación de dos notables juristas que les voy a presentar luego. Para comenzar, si les parece, le doy la palabra a la doctora Analía Antic, que es la presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, para que dé unas palabras iniciales y luego comenzamos, si están de acuerdo, con el acto estrictamente académico. Adelante, Analía. Buenas tardes. Muchas gracias, Leo. Para nosotros es un placer, desde la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, comenzar con lo que va a ser el cronograma anual. Vamos a tener un 2025 plagado de actividades académicas y hoy tenemos el placer de iniciar estos diálogos en donde nos están acompañando los profesores Purvin y Esaín. La ADA va a tener una serie de actividades. Arrancamos el día de hoy con estos diálogos que después van a continuar en el mes de mayo. Vamos a tener jornadas interdisciplinarias con otras asociaciones como la de Derecho Constitucional, la de Filosofía, de Tributario, de Ambiental. Vamos a tener y vamos a iniciar un ciclo de mujeres administrativistas que va a iniciar con un homenaje a María Graciela Reiris el 24 de abril próximo, ciclo que se va a ir continuando por lo menos para tener 2 encuentros anuales. Vamos a trabajar, por supuesto, la ley base fundamentalmente en lo que respecta a la ley de procedimientos administrativos, también con 4 jornadas de encuentro. Vamos a tener, por supuesto, la actividad anual del foro de profesores de la ADA y vamos a tener también, por supuesto, el encuentro de los jóvenes, el encuentro del foro de jóvenes administrativistas que acaba de cambiar las autoridades. Podemos ya anunciar que la coordinadora nacional es Rocío Arrúa, quien asumió hace muy poquito, acompañada por Santiago Calvimonte, que lo acompaña como coordinador adjunto. Y, por supuesto, las jornadas nacionales y Congreso Internacional que tendrán lugar en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, los días 16 y 17 de octubre, donde vamos a homenajear a 3 queridos profesores que lamentablemente nos han dejado, como son los profesores Agustín Gordillo, Thomas Hutchinson y María Graciela Reiris. Así que, como verán, tenemos actividades de aquí a fin de año. Les pedimos, la Asociación Alada es algo absolutamente, eh, es como ir a tomarse un café, el costo de la asociación Alada. Lo que sí tiene son muchísimas actividades y aparte la ADA es un lugar de encuentro para el pensamiento tranquilo de muchas áreas del derecho público. Así que los invitamos a visitar nuestra página web, a consultarnos a través de nuestro WhatsApp y seguirnos en redes. Bienvenidos a todos. Gracias, Leo. Muchas gracias, Analía, por la presentación. Vamos entonces a dar inicio a estas actividades que, como bien decías, son muchas en este 2025 de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Y vamos a comenzar con este primer evento de diálogo entre juristas en un tema de los que son de suma actualidad, como son el tema, la vinculación del derecho ambiental y su impacto en la administración pública. Y para tratar la cuestión, se ha invitado a dos notables juristas, el doctor Guillermo Purvin y José Esaín, que los voy a presentar brevemente porque tengo aquí extensos currículos, los voy a resumir por razones de tiempo, y luego comenzaremos con el diálogo. Guillermo Purvin, él es postdoctorando en el Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras Humanas de la Universidad de San Pablo, posee un grado en Letras por la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de esa misma universidad y en Derecho por la Facultad de Derecho también por la Universidad de San Pablo. También tiene una maestría y un doctorado en Derecho siempre por la misma institución. Es profesor invitado a cursos de posgrado en la Pontificia Universidad Católica San Pablo,
y de la Escuela Paulista de la Magistratura, coordinador internacional de la Asociación de Profesores de Derecho Ambiental de Brasil y coordinador internacional del Instituto Brasileño de Abogacía Pública. Es además director de enseñanza de Derecho Ambiental del Instituto de Derecho por un Planeta Verde. Produce y presenta un podcast, narrativas de anteproceso, están todos invitados a concurrir al podcast. Tiene experiencia en áreas de letras, con especial énfasis en literatura, ecología, ambiente, derecho ambiental, entre muchísimos otros antecedentes y publicaciones que estoy viendo aquí y, como digo, estoy resumiendo por razones de tiempo. Bienvenido, Guillermo. También nos acompaña el doctor José Esaín, quien es abogado, máster en Derecho Ambiental por la Universidad del País Vasco, docente de grado y posgrado de la Universidad de Mar del Plata, posgrado en la Universidad de Buenos Aires, entre muchas otras, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, de la Secretaría de Minería de la Nación, de provincias, municipios, etc. Es corresponsal de la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas y Sociales de Córdoba y asociado a la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Tengo aquí una extensa lista de libros del doctor Esaín, que también me ahorro aquí reproducírselas, pero todos vinculados con temáticas generales del derecho y, por supuesto, en materias ambientales. Consultora de honor en el requerimiento de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado y de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Es miembro de la delegación también del Programa de Naciones Unidas en la 20 reunión general anual del Foro Intergubernamental sobre Minería y Desarrollo Sustentable, que en el Palacio de Naciones Unidas de noviembre 24, organizada por Naciones Unidas, entre muchos otros antecedentes. Así que verán ustedes que tenemos a sendos notables juristas para ver este tema que a priori yo me formulo algunas preguntas de inicio, ¿no? En la vinculación del derecho ambiental y derecho administrativo, que presenta muchísimas aristas la cuestión, cuáles son los desafíos más importantes que tiene la administración pública frente al avance del derecho ambiental, que nos saca de las categorías, decía, habituales, o las reformula, las redimensiona con visiones nuevas, qué desafíos hay en materia de recursos humanos, tecnológicos, en época de inteligencia artificial, en las administraciones públicas para ver estos temas que son más estructurales. ¿Están capacitados los recursos? ¿Cuáles son los aspectos? ¿Qué tiene que aprender el derecho administrativo vinculado ambiental? ¿Cuáles son los lineamientos que en todo caso podemos leer en la jurisprudencia de los tribunales superiores, de las cortes superiores? ¿M? ¿Qué lecciones pueden surgir también del derecho comparado? Bueno, para ver estos temas y muchos otros que seguramente pueden surgir, le doy la palabra, si están de acuerdo, primero que Guillermo, bienvenido a estos diálogos. Les daría, si están de acuerdo también, hasta 15 minutos cada uno y luego comenzamos, en todo caso, a un intercambio de ideas, este diálogo. Así que, Guillermo, bienvenido, adelante, yo te aviso unos minutitos antes del tiempo, pero bueno, escuchamos tus consideraciones. Buenas tardes a todas e a todos. Quisiera começar saludando cordialmente as amigas e amigos da Associação Argentina de Direito Administrativo, a qual tuve o honor de ser presentado há uns 15 anos, graças a distinguidas professoras Irmgard Helena Lepeniz e Mariana Garcia Torres. Para mim, é uma grande satisfação, né, conhecer o professor Leonardo Máximo, a professora Anália Antique e dialogar com o amigo José Essaín. Como hubiera dicho, no domino o idioma espanhol como quisiera e por isso tomei a liberdade de preparar guión traduzido. E o licenciamento ambiental, que é uma das coisas que considero mais importantes em direito administrativo ambiental, constitui dos instrumentos mais relevantes de controle prévio de atividades potencialmente contaminantes ou degradantes do ambiente. Em Brasil, está previsto em la Lei de Política Nacional de Medio Ambiente, Lei 6938 de 81, e regulamentado principalmente por uma resolução do Conselho Nacional do Medio Ambiente, Resolução 237 de 97.
además de normativas estatales y directrices del Instituto Brasileiro de Administración do Meio Ambiente. En los últimos años se observa en Brasil una marcada tendencia a la flexibilización del licenciamiento, ya sea mediante proyectos legislativos, como el proyecto 2159 de 2021, aprobado por el Congreso, ou através de normativas infralegais que buscam simplificar ou incluso eximir certos procedimentos para determinadas atividades. Se argumenta que o excesso de burocracia obstaculiza o desenvolvimento econômico. Sin embargo, diversos especialistas advierten que essas modificações podem comprometer o princípio de precaução e aumentar a vulnerabilidade social. Então, eu pergunto, a primeira questão que me ocorre é quais são os limites, né, de la simplificação procedimental sem comprometer o controle ambiental preventivo. Esses limites devem estar definidos por los princípios e normas que garantizam o direito a um ambiente sano e equilibrado para as gerações presentes e futuras, como está escrito na Constituição brasileira. A redução de trâmites administrativos não pode traduzir-se em debilitamento do controle ambiental, nem em desativação do princípio de prevenção, que sigue sendo a principal ferramenta jurídica para evitar danos irreversíveis ao meio ambiente. Exemplo ilustrativo da tensão entre eficiência administrativa e proteção ambiental nós lo encontramos em la gestão de parques limítrofes, pero no binacionales, como o Parque Nacional de Iguaçu, Brasil, e o Parque Nacional Iguaçu, da Argentina. Ambos formam contínuo ecológico de relevância mundial e compartem desafios de conservação, pressão turística e ameaças transfronteiriças, como a deforestação, os incêndios ou o uso intensivo de los recursos hídricos. Sin embargo, os procedimentos administrativos que rigem atividades similares em ambos os lados da fronteira suelen diferir. A ausência de procedimentos harmonizados dificulta uma gestão verdadeiramente eficaz, favorecendo incluso uma competência desleal entre regulações. Eu digo de Brasil, que havia, até não muitos anos atrás, a possibilidade de vuelos de helicópteros, que é permitida em Brasil, mas não em Argentina. Então, qual é o sentido da defesa da fauna, das aves, se o Brasil permite os vuelos? Qual será a eficácia da legislação argentina nesse caso? A ausência de procedimentos dificulta essa gestão eficaz e a criação de critérios mínimos comuns e de mecanismos de cooperação institucional entre agências ambientais nacionais seria uma forma de avançar hacia uma governança mais coerente, sem abrir mão do controle preventivo. A ratificação e aplicação do acordo de Escazú, já adotado por Argentina, pero aún não ratificado por Brasil, poderia oferecer marco útil para promover essa cooperação técnica e garantizar transparência, participação e acesso à justiça ambiental de maneira coordenada a nível regional. Outra questão que me ocorre é como podem os sistemas federais do Brasil e Argentina compatibilizar o desenvolvimento econômico com as salvaguardas ecológicas.
Essa pergunta aborda uma das tensões mais agudas da governança ambiental em contextos federais, o equilíbrio entre a autonomia de los entes subnacionales, a pressão por crescimento econômico e os deveres ecológicos assumidos tanto a nível interno como internacional. Em sistemas como os de Brasil e Argentina, os organismos ambientais suelen estar sometidos a fortes pressões políticas por parte de governos nacionais, cujas agendas desenvolvistas entram em conflito com os compromissos ambientais, cujas agendas em conflito com os compromissos ambientais e com os direitos das comunidades vulneráveis. En el caso brasileño, um exemplo emblemático é a recente polêmica em torno a la autorização para explotação petrolera em la desembocadura del rio Amazonas. Apesar de que o presidente Lula prometeu durante sua campanha avançar hacia uma economia descarbonizada, seu governo ha defendido publicamente a explotação de hidrocarburos em la região amazônica, com o apoio de governadores locais e setores econômicos. A decisão do Instituto Brasileiro de Administração do Meio Ambiente, IBAMA, de permitir atividades exploratórias em vísperas da COP30 em Belém expõe como a política ambiental pode ser instrumentalizada para objetivos econômicos imediatos, aun quando existam ameaças claras para os pueblos originários e os ecossistemas amazônicos. Neste marco, resulta fundamental compreender como se manifestam essas tensões também na Argentina. Eu estive há alguns dias em Salta, Jujuy e Catamarca para conhecer principalmente a questão dos pueblos indígenas originários e a explotação de lítio. A expansão na Argentina, particularmente do lítio como mineral estratégico para a transição energética, ha generado uma crescente oposição por parte de comunidades indígenas e campesinas que alertam sobre a perda ou contaminação de suas fontes de água em zonas de extrema aridez. Esta situação revela uma possível dissonância entre a política mineira do Estado Nacional e os direitos territoriais e culturais de los pueblos originários, reconhecidos por la Constituição. A pergunta clave é se a administração ambiental argentina, tanto a nível nacional como provincial, está incorporando esses conflitos em suas decisões e se existe um espaço institucional efetivo para que as vozes das comunidades afetadas incidam nos processos decisórios. Se trata, em definitiva, de um eje crucial para o diálogo jurídico entre Brasil e Argentina. Como assegurar que o federalismo ambiental funcione a partir do princípio de precaução, a justiça ambiental e o respeito por os direitos dos pueblos originários, e não como uma estrutura burocrática ao serviço de políticas extrativistas que sacrificam territórios e vidas em nome do desenvolvimento, como suele acontecer aqui em Brasil. Nós tivemos, há 10 anos, pouco mais ou menos, a construção de uma grande usina de Belo Monte. Não sei se conhecem, mas essa construção destruiu completamente o ambiente onde viviam as populações indígenas, com parquíssimos resultados econômicos. A extração de energia não justifica, é tão baixa, e que sequer, na perspectiva econômica, justifica esse sacrifício. É possível construir
parâmetros regionais mínimos de licenciamento ambiental entre os países de Mercosul, a partir do princípio de não regressão e desenvolvimento sustentável. Eu planteio também ao professor José Issaín essa questão, e já digo com franqueza que, em minha percepção, nós outros atravessamos uma época marcada por múltiplos retrocessos em todas as dimensões da cidadania. Não se trata unicamente de um retrocesso ambiental, sino também de outros direitos, como direitos dos consumidores, por exemplo, direitos civis, humanos, de gênero, éticos, sexuais. Estamos sendo testigos da instalação progressiva de uma verdadeira neolíngua, como dizia George Orwell, como profetizou Orwell em 1984, uma era em que a liberdade se redefine como liberdade de emitir carbono, onde a brutalidade policial é exaltada como ato heróico. Eu vi ayer uma mensagem de presidente Donald Trump falando de la libertad de cortar os árboles em Califórnia como forma de aumentar a produção da indústria madeireira e, com isso, reduzir os riscos de incêndio, já que não teremos mais árvores que serão queimadas. Parece uma anedota, pero é dita por el presidente dos Estados Unidos. 2 minutos, Guilherme, si sos 2 minutos, en principio. Sim, já estou encerrando. E nesse mesmo tono, o princípio de desenvolvimento sustentável ha também sido desvirtuado, se lo invoca para justificar iniciativas que perseguem exclusivamente a sustentabilidade de benefícios econômicos para acionistas de mega corporações responsáveis por el colapso ecológico global. Por isso, deixo a pergunta, que não tenho nenhuma resposta: como construir esses parâmetros de direito administrativo regional mínimos em meio a esta deriva extrativista? Sinceramente, não lo sei, gostaria de aprender, de ouvir o professor Issaín e demais colegas para procurarmos construir uma resposta em benefício do planeta. Gracias. Muchas gracias, Guilherme. La verdad que has formulado preguntas por demás fundamentales. Felicitaciones. Muy impactantes las preguntas formuladas. Seguramente conversaremos al respecto. Acá anoté varias. Pero bueno, sin más preámbulos, José, te cedo la palabra también. Invito a todos los que están en esta reunión, son tan amables, en todo caso, formular preguntas, las pueden hacer por chat, o en todo caso, después vemos si nos ordenamos, las podemos formular a voz, pero vayan anotando porque van quedando conceptos muy, muy interesantes. Gracias, José, adelante. Bueno, antes que nada, agradecer a los organizadores. Para mí es un gusto formar parte de este conversatorio con Guilherme, y sobre todo porque me hizo acordar de una gran amiga que teníamos en común y que no está más con nosotros, que era la profesora Mariana García Torres, que era miembro de la ADA y que, bueno, fue quien me presentó a Guilherme hace mucho tiempo, y bueno, y para mí siempre la recuerdo a Mariana, así que es un gusto que la hayas mencionado, Guilherme, y le quería dedicar la presentación a la memoria de Mariana, ¿no? Bueno, voy a mencionar 2 temas de actualidad que me parece que seleccioné. No los voy a abordar metodológicamente, lo que voy a hacer es solo mencionarlos porque no va a dar el tiempo para desarrollarlos, pero sí quiero mencionarlos porque me parece que son interesantes para poner la lupa y seguir profundizándolos. Uno de ellos es la forma en que la ley de bases en Argentina ha regulado la delegación legislativa
para el dictado de normas ambientales hidrocarburíferas o petroleras para Guilherme, que maneja más el portugués. Ese es un tema. Y el otro tema que quiero desarrollar no, solo mencionar, es lo que viene diciendo la Corte en materia de subjetivismo y objetivismo en relación al ambiente, al derecho al ambiente. Si la discusión sobre si los animales sujetos de derecho, los bienes que componen el ambiente son sujetos de derecho o son objeto de un derecho al ambiente, posturas subjetivistas y objetivistas. Como hay noticias de la Corte respecto a este tema, quería comentarlas. Así que primero, el tema hidrocarburífero. Bueno, para abordar este tema no los voy a aburrir sobre la historia de cómo están regulados los hidrocarburos en la Argentina. Yo estoy publicando un artículo en la ley, está en prensa, así que me remitió a eso, pero sí recordar que los 3 periodos de legislación en Argentina decantan a partir de la reforma de 1994 en una regulación de los hidrocarburos en la ley de hidrocarburos, que es la 17319 con sus reformas, incluyendo la ley corta, que es la ley 26.197, que es la que regula que los hidrocarburos continentales pertenecen a las provincias y los offshore hasta las 12 millas son provinciales, pasadas las 12 millas son nacionales, y que se regula mediante esa ley, a pesar de que el dominio originario de los recursos es provincial, como dice nuestra Constitución Nacional, y por lo tanto las provincias también tienen leyes de hidrocarburos, y heredamos de la década del 90 la regulación ambiental de cuando la ley de hidrocarburos era reglamentada por la Secretaría de Energía de la Nación, donde se dictaron varias normas ambientales, utilizando la facultad de reglamentar una ley nacional, una codificación nacional. Heredamos esas normas, pero no tenemos una norma ambiental conforme el mandato del 41 de la Constitución Nacional, una ley de presupuestos mínimos en materia hidrocarburífera, sino que adolecemos de esta norma, ¿sí? El legislador, cuando dictó la ley 27.007, es decir, la 27.007 del 2014, instó, algo medio llamativo, el legislador en una ley dijo: el Estado Nacional y los Estados provinciales, de conformidad con lo previsto en el artículo 41, propenderán al establecimiento de una legislación ambiental uniforme. Es decir, reconoció que él no había hecho esto e instó a que se hiciera, es decir, algo llamativo porque el legislador advierte su propia mora y se intima para hacer una normativa ambiental, pero no la hizo. A partir de ello, los autores nos preguntamos cómo se hace esa normativa ambiental hidrocarburífera. Habría 4 soluciones para ver el panorama. En realidad vamos a ver que es una sola la solución, pero una es que la norma adopte el formato de los presupuestos mínimos, tal como dice el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, que es la cláusula ambiental, y que dispone que los presupuestos mínimos son una norma básica para todo el territorio argentino, y que luego las provincias, sobre ese presupuesto mínimo, mejoran, complementan. Otro formato hubiera sido codificación de fondo y provincias implementando esto, siguiendo la idea de que la norma ambiental fuera parte de la normativa de fondo en materia de hidrocarburos. Otro formato podría ser un acuerdo intrafederal, como fue el Acta de Bariloche en materia minera, para implementar normas, entre otras, ambientales. Y otro podría ser una ley convenio, una ley nacional con adhesión provincial. Bueno, de estos 4 formatos, el idóneo son los presupuestos mínimos, porque la codificación de fondo no le permitiría a las provincias, que son las que tienen el dominio originario sobre los recursos, ejercitar el complemento, es decir, optimizar la norma básica. Por lo tanto, se les estaría cercenando una facultad. El acuerdo intrafederal tampoco sería idóneo porque estaríamos dejando una materia de regulación nacional uniforme librada a un tratado entre nación y provincias. Y la ley conviene tampoco, porque
Esto permitiría que la norma sea parcializada para las provincias que acepten la norma nacional y adhieran a ella. Por lo tanto, la normativa debería ser una normativa de presupuestos mínimos nacional. Bueno, la ley de bases 27.742, en el artículo 163, dice lo siguiente: facúltase al Poder Ejecutivo Nacional, con el acuerdo de las provincias, para elaborar una legislación ambiental armonizada a los fines del cumplimiento del artículo 23 de la ley 27.007, la que tendrá como objetivo prioritario aplicar las mejores prácticas de gestión ambiental a las tareas de exploración, explotación y transporte de hidrocarburos, a fin de lograr el desarrollo de la actividad con un adecuado cuidado del ambiente. Es decir, hace una delegación legislativa en favor del Poder Ejecutivo para que dicte un decreto delegado en el marco del artículo 76 de la Constitución Nacional en materia de presupuestos mínimos hidrocarburíferos. Pero incluye un mecanismo complejo, que es que el decreto debería ser con el acuerdo de las provincias. Es verdad, lo hace porque está delegando una materia que es muy sensible al principio de participación federal de las provincias en el Senado. En el Poder Ejecutivo las provincias no participan, y entonces el decreto delegado, que comportaría un piso básico para todas las provincias sobre las cuales complementan, no tendría origen o participación federal a través de la Cámara de Senadores. Por eso es que toma este recaudo de la adhesión de las provincias o del acuerdo de las provincias. Pero surgen aquí preguntas que me parece que ponen en jaque este mecanismo. Primero, ¿integra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el concepto de provincias en los términos del 163 de la Ley de Bases? Sobre todo teniendo en cuenta que es, en el artículo 1 de la Ley de Hidrocarburos, un actor relevante. Segundo, ¿el acuerdo de las provincias se va a instrumentar por ley o por decreto de los gobernadores? Tercero, ¿cuándo entrará en vigencia este decreto delegado que va a ser el piso normativo para todo el territorio argentino? ¿Cuando las 23 provincias lo acuerden? ¿Cuando lo acuerden las provincias petroleras? ¿Cuando la aprobación local se produzca y además se produzca el envío de la aprobación al Poder Ejecutivo Nacional, como sucede con los tratados intrafederales? ¿O con un acto formal posterior de ratificación del Poder Ejecutivo Nacional que recibiría la aprobación local? ¿O con un decreto delegado que previamente haga todo este trámite y en los considerandos describa todo esto e incluya la aprobación provincial formando parte de los considerandos en el acto posterior? Y a posteriori, debemos interpretar que las provincias tienen un derecho de veto si se requiere la aprobación de todas ellas. ¿Qué sucedería si alguna provincia que adhirió posteriormente revoca la aprobación? ¿Se cae el decreto delegado o no se aplica en esa provincia y entonces dejaría de ser un presupuesto mínimo nacional? Es decir, como vemos, la técnica que se ha utilizado confunde a las leyes de adhesión, que eran leyes federales y que extendían su aplicación a las provincias que adherían, con las normas de presupuestos mínimos, que sería lo que se estaría delegando en este caso. Y ese es el problema básico de la forma en que está escrito el artículo 163, que detectamos que es de imposible implementación. Entonces, ¿la solución a esto cuál sería? Bueno, enviar un proyecto de ley de presupuestos mínimos al Congreso en materia hidrocarburífera, y no que esto sea un decreto delegado con adhesión de las provincias o con acuerdo de las provincias, algo que, como estoy planteando, es de muy difícil cumplimiento. Así que este es un tema sobre el cual llamo la atención. El otro tema, que va a ser más corto, es la Corte y el subjetivismo y el objetivismo. ¿Recuerdo el tema? En materia ambiental existe un debate sobre si los bienes que integran el bien jurídico ambiente, aguas, aire, flora y fauna, son sujetos de derecho, postura subjetivista, o si son objeto del derecho al ambiente. Bueno, sin dar mi opinión al respecto, pero sí planteando que nuestra Constitución establece bastantes pautas en favor de la tesis objetivista, cuando plantea el desarrollo humano, las generaciones futuras y el desarrollo sostenible. Algunos autores hablan de la noción de afectado
pensándolo como el ambiente, como afectado, y ya no como el afectado como una persona humana. Pero yo quería traerles las noticias en el marco de la Corte, ¿no? Primero, la Corte en el 2020, el 11 del 8 del 2020, dictó un fallo que es Equística Defensa del Medio Ambiente contra la provincia de Santa Fe, y en ese fallo habló de la necesidad de proteger el ecosistema del delta del Paraná. Dice, el delta del Paraná es un ecosistema vulnerable que necesita protección, de acuerdo a lo señalado en el Plan Integral Estratégico para la Conservación del Delta del Paraná en la Secretaría de Ambiente de la Nación. Es un inmenso humedal y como tal, además de albergar una rica biodiversidad, cumple múltiples y fundamentales funciones como la recarga de acuíferos, el control de inundaciones, la retención de sedimentos y nutrientes. Es decir, es una resolución en la cual por primera vez la Corte protege un ecosistema. Pero no nos dice si ese ecosistema es sujeto de derecho o objeto del derecho al ambiente, ¿no? Podrían ser las dos posiciones. En Majul, que era un fallo anterior del 2019, la Corte había protegido el 11 del 7 del 2019 también un humedal y había aplicado los principios pro natura y pro aqua en defensa de un ecosistema acuático, pero tampoco había hablado de una postura subjetivista u objetivista, ¿no? Pero las noticias son que la Corte, en el caso Fundación Greenpeace Argentina contra Salta Provincia de y otros sobre amparo, despachado el 4 del 2 del 2022, pareciera inclinarse, algo con lo cual yo estoy de acuerdo, por la tesis objetivista. La presentación del amparo se hace por la Fundación Greenpeace en representación de la especie yaguareté, Panthera onca, que habita la ecorregión Gran Chaco argentino. Estos son apartados 1 y 2 de la demanda. Expresamente solicita que se lo tenga como representante de la especie y que a la especie se la tenga como sujeto de derechos. La Corte, el 4 del 2 del 2022, dice, por devuelto, cito textual, por disposición del tribunal y sin perjuicio de lo que oportunamente corresponde resolver, hágase saber a la parte actora, Fundación Greenpeace Argentina, que su participación en este proceso será en su condición de asociación no gubernamental en defensa ambiental en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional y del artículo 30 de la Ley General del Ambiente. Esto omití decir que en la presentación la asociación se presenta tanto como asociación, como parte actora, como asociación y como representante del yaguareté. Como vos el despacho, lo que despacha positivamente es como asociación y no dice nada respecto a la representación del yaguareté, omite esto. A posteriori, la asociación presenta un escrito pidiendo que se le reconozca personería como representante de la especie yaguareté. Y la Corte le dice, en el despacho del 11 del 7 del 2022, estése a lo resuelto el 4 del 2 del 2022. Es decir, expresamente le dice, le rechaza el pedido del subjetivista y le dice que se debe estar a la aceptación que le hizo en términos de asociación en defensa del ambiente y no en representación del yaguareté. Por lo tanto, la Corte, en este sentido, sin dictar una sentencia con muchos fundamentos, está ya advirtiéndonos que su criterio es la posición objetivista, con la cual yo coincido, ¿no? Coincido a pesar de que he hecho derecho ambiental desde el año 99 porque soy un fanático de los animales y porque los defiendo desde que arranqué en el derecho ambiental. Pero entiendo que no es necesario declarar los sujetos de derecho para defenderlos. La postura objetivista es idónea para cualquiera de los fundamentos para la tesis subjetivista
porque en todo caso lo que hay que hacer es ensanchar todo el capítulo de maltrato animal para poder integrar todos esos aspectos en ese conglomerado y no tener que romper con categorías jurídicas que ya están consolidadas y sobre todo en nuestra Constitución Nacional, que tiene previstos un montón de otros mandatos al gobierno, como el dominio original de los recursos naturales en favor de las provincias, el dictado de un código de minería en favor del Congreso Nacional, el mandato de desarrollo sostenible y utilización racional de los recursos naturales, la prevención y la protección preservación en materia de diversidad biológica, de patrimonio natural y de patrimonio cultural para las autoridades. Así que hay un montón de dispositivos que se podrían trastocar si avanzáramos en una tesis que me parece que tiene más fundamento en posturas filosóficas universalistas, que yo lo que creo es que deberíamos empezar en esta sociedad, que coincido con Guilherme en lo que decía, estamos gobernados, Guilherme, por universalistas tanto de derecha como de izquierda. De los dos lados hay gente que cree que sus principios morales son los principios que todo el mundo debería tener. Y en esa lucha estamos los relativistas, que creemos que en una sociedad democrática debemos aceptar el pensamiento distinto del otro. Y por lo tanto la democracia se nutre por la diversidad de pensamientos. Y en ese sentido, me parece que estas posturas, la Corte lo que está haciendo es poniendo paños fríos y pensando en posturas más equilibradas, que me parece que lo que hacen es profundizar el mandato de democracia que tiene nuestro sistema constitucional, ¿no? Así que, nada, con estas noticias tipo boletín, les quería contar las últimas novedades en dos temas que me parece que son importantes, y quedo abierto a las preguntas y al diálogo. Me encantó escucharlo, Guillermo. Muchas gracias, José. Muchas gracias. La verdad, también has dejado varias premisas que impactan en los dos temas. Felicitaciones. En lo personal, bueno, me quedan varias preguntas. Planteas el tema de la cuestión del ambiente y la actividad hidrocarburífera, también la visión de la Corte en esta dualidad entre subjetivismo, objetivismo y lo que se decanta en los pronunciamientos, ¿no? A priori, me gustaría ver, en todo caso, Guilherme, si planteabas vos la cuestión vinculada a cómo buscar, entre varias cuestiones, vincular presupuestos mínimos entre Argentina y Brasil para tutela del ambiente en aras de los principios precautorios, de presupuestos mínimos y demás. Y José nos trae una dificultad en el federalismo argentino, ¿no? Ya que una norma que tenemos en la ley de base, el artículo 163, de una norma que es de imposible cumplimiento, es decir, qué difícil es, incluso dentro de cada país, por el sistema federal, satisfacer las demandas ambientales. En fin, Guilherme, quería saber si tenés algún comentario de lo que señalaba José recién. ¿Cómo lo ves? Sim, sim. Eu ouvi com muito interesse a charla de vocês aí e queria tecer alguns comentários adicionais sobre o segundo ponto levantado, subjetivismo e objetivismo, né? E dizer também que eu concordo plenamente com o que o José disse. Me parece que essa teoria subjetivista de se conferir uma personalidade jurídica para os elementos da natureza, que vem ultimamente ganhando força, principalmente por conta da Constituição do Equador e de uma lei da Bolívia, né? Acaba conquistando os corações de muitas pessoas e existe uma busca grande inclusive de pioneirismo no ajuizamento de ações, como foi noticiado, né, do Greenpeace, né, da Argentina. Greenpeace foi dito, né? Mas é um tema antigo, né? Todos sabem, Christopher Stone, em quanto tempo já faz? 53 anos, lançou um livro chamado Should Trees Have Standing? Uma indagação
as árvores devem ter capacidade postulatória, capacidade de ingressar em juízo. Então, não é um tema que surgiu agora, é um tema que vem sendo debatido há muito tempo e ganhou força realmente por conta das constituições andinas. Mas eu concordo plenamente com o professor José Saim que, pelo menos aqui no Brasil, nós temos uma legislação eficiente para promover a defesa do Jaguareté, das montanhas, dos rios, dos aquíferos, sem a necessidade de se conferir personalidade jurídica. Aliás, as dificuldades que vão surgir, que iriam surgir da adoção desse procedimento são muito grandes. Em primeiro lugar, a questão de se saber quem é o ente legitimado para propor a ação. Nós tivemos aqui no Brasil, há questão de 3 anos, uma associação, se não me engano, do interior, uma cidade pequena do interior de Santa Catarina, ajuizou uma ação em defesa do Rio Doce, em Minas Gerais, a milhares de quilômetros, aquele rio onde ocorreu aquele desastre que ficou conhecido mundialmente, da Samarco, da barragem, né, de minérios. Qual a vantagem, qual a maior garantia para a defesa do meio ambiente? Nenhuma, porque aqui no Brasil nós temos o Ministério Público, a Fiscalia, né, Geral da Nação, né, Procuradoria-Geral da República, nós temos os governos, Estado, do município, da União, nós temos as associações que podem ajuizar as ações. Podem ajuizar as ações, inclusive as pessoas físicas, através da ação popular. Eu não sei se na Argentina também é possível, né? Mas no Brasil se pode ingressar em juízo um cidadão que tenha título eleitoral pode ajuizar a ação em defesa da fauna, da flora, dos elementos da natureza. Então, eu estou de pleno acordo, eu não vejo necessidade de se complicar com uma tese supostamente inovadora, mas que só, não, me desculpem, mas na minha opinião não passa de um discurso novo, é uma discussão retórica, não traz efeito nenhum. Com relação à questão que o professor José Saim levantou sobre petróleo, o que eu posso dizer aqui, não é a minha área de especialidade, apesar de eu ter atuado algumas vezes em ações para, em especial, sobre a eliminação de enxofre, eu não sei como é que se diz em espanhol, sulfur, em latim, da gasolina, dos hidrocarburos, né? Nafta. Como? Nafta, será? Nafta, Hidrocarburos. sim, pero componente que azufre. está... Azufre, isso. E o órgão que promove a regulamentação da qualidade dos hidrocarburos é a Agência Nacional de Petróleo, ANP. E nós temos as normas do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, elas eventualmente podem entrar em conflito, como entraram há 20 anos, há 15 anos, mais ou menos, em 2008, por conta da implementação dessa legislação. O que facilita um pouco aqui no Brasil é que se trata de uma norma tem que ser sempre ditada pelo governo federal. Os governos provinciais e municipais não têm a possibilidade de ingerência nessas normas. Nós temos os artigos 176 e 177 da Constituição brasileira e a Lei 9.478, que é a Lei do Petróleo do Brasil, que regulamentam a matéria. É isso que eu tinha a acrescentar. Obrigado. Gracias, Guilherme. Muchas gracias. Muy claro el punto de vista. No sé si José querés agregar algo a lo que decía No, no quise profundizar con mi
mi teoría o mi postura, pero coincido plenamente. En todo caso, muchas de las respuestas que se dan sobre el beneficio es la ampliación de la legitimación para la defensa, como decía Guilherme, y la respuesta que nosotros damos es, bueno, pero eso hoy está presente, es decir, hoy ya esa legitimación generosa en favor del ciudadano, que se llama afectado, de las asociaciones, fundaciones, o del defensor del pueblo existe. Entonces sería un gatopardismo, es decir, querer cambiar algo para no cambiar nada y cambiarlo por el mero cambio cuando puede traer muchos inconvenientes de constitucionalidad. Imaginemos la creación de un sujeto de derecho dentro de las propiedades privadas. ¿Sí? Sería muy complejo desde el punto de vista de la armonización de derechos. No hay que olvidar que las generaciones de derechos, primera, segunda y tercera, no se anulan entre sí, sino que deben convivir. Entonces, si uno pensara en estos nuevos sujetos de derecho conviviendo con derechos de primera y de segunda, sería muy complejo. Entonces, me parece que está bien transitar este camino y solidificarlo. Yo me acuerdo, Guilherme también se va a acordar, y usted, profesor, también, Norberto Bobbio, cuando le preguntaron la naturaleza de los derechos humanos, naturalismo, positivismo, ¿qué hacemos con esto, el derecho natural? Y él dijo, dejemos de preguntarnos cuál es la naturaleza de los derechos fundamentales. Hay que protegerlos, dijo. Dejemos esta discusión. Bueno, yo me acuerdo de eso y digo, bueno, dejemos de crear, como decía Guilherme, cosas originales y avancemos en implementar el derecho ambiental. Lograr que estas normas se lleven a la práctica, que es muy complejo, ¿no? Señalaba Guillermo al comienzo, José, este tema de que está sucediendo en Brasil, que se están reduciendo los procedimientos, se está flexibilizando las normas reglamentarias y no se cumplen, ¿no? En esto de que el cumplimiento, cumplo pero miento, hay que hacer efectivo en materia ambiental el derecho para la prevención y tutela del ambiente. Vinculado con la legitimación, hay pregunta Milena en el chat, consulta, ¿no? Vinculado con la legitimación, dice, las generaciones futuras, si no la consideramos una ficción jurídica, se pregunta quién sería su representante en causas judiciales, ¿no? Un poco esto, quién defiende a los que no están y a los que están en el futuro, digamos, ¿no? Bueno, las generaciones futuras son un estándar que aparece en nuestra Constitución y los legitimados activos están claramente definidos. El individuo se llama afectado, el otro legitimado es las asociaciones que propenden esos fines y el defensor del pueblo. Y el juez, cuando va a resolver ante estas peticiones, lo que debe considerar es la pauta de desarrollo sostenible, que lo que implica es que el uso, la utilización racional de los actuales recursos no debe comprometer la misma utilización que pueden hacer de ellos las generaciones futuras. Acá es interesante, yo recomiendo a quien hizo la pregunta que lean en temas de filosofía y de ética a Hans Jonas, que es el que crea esta idea en la teoría de la responsabilidad, ¿no? Él lo que se pregunta desde el punto de vista metafísico es, ¿el hombre debe pervivir o no? ¿Es bueno que perviva o no en el planeta? Si nos contestamos que sí, por lo tanto van a ser un nuevo sujeto, negación por venir. ¿Por qué? Porque va a ser antijurídico, porque va a ser antiético, cualquier acción que comprometa la pervivencia de la especie, ergo que comprometa a las generaciones futuras. Pero hoy, en el tiempo actual, es cuando tenemos que sopesar los intereses de alguien que está por venir, ¿no? En esa línea, así como decís vos, José, recién decía Guillermo, una de las preguntas que formulaba Guillermo recién era cómo compatibilizar, ¿no? El desarrollo ambiental y el desarrollo económico o digamos, las cuestiones, las necesidades del hombre actual, digamos, ¿no? Entre el presente y el futuro. Y hablabas vos de la tendencia de la Corte a buscar equilibrios. Por ahí podríamos, en todo caso, tener una clave, equilibrar las asimetrías aparentes entre el presente y el futuro, si es que las hay, porque de eso se trata, me parece, el gran dilema, ¿no? Bueno, De la cara Corte a lo esta dijo cuestión. en dos sentencias, Sí, o en dos oportunidades, porque la primera es una oportunidad en donde dictó dos sentencias y después dictó una sentencia más, que son las recientes. La Corte tiene como un periodo de oro del derecho ambiental, con Mendoza Beatriz y la causa Riachuelo, en donde, frente al vacío total, tuvo que salir con mucho énfasis a proteger el bien jurídico, fundarlo.
Y hoy, frente a la falta de armonización con el derecho de propiedad o el desarrollo sostenible, lo que hizo es empezar a armonizar con el resto del texto. Y sacó dos sentencias en ese sentido. Una es Coihue y Ape Aiken, en donde la Corte lo que dice es que nuestro modelo es de desarrollo sostenible y que hay que tratar de que el desarrollo sea un desarrollo que equilibre propiedad, desarrollo, libertad y protección del ambiente, y que se pueden hacer todas estas cosas juntas. Lo que hay que hacer es integrar, como decía Guilherme, en las pautas ambientales en las actividades productivas, y no que sean actividades extractivas, sino que sean actividades productivas sostenibles. Sí, para eso hay que tratar, es difícil el equilibrio, pero bueno, es desafiante el modelo de desarrollo sostenible. Y lo repitió en una causa que se llama Mercau. Las dos causas eran por reservas naturales, Coihue, Peiken y Mercau. Y en Mercau lo que le dijo a un particular que le habían creado un área protegida en todo el campo y no le habían dado la posibilidad de seguir haciendo actividades, le aplicó la responsabilidad del Estado por actividad lícita para decirle al legislador, bueno, cuidado que cuando usted protege el ambiente con tanta intensidad puede afectar derechos individuales. Y eso también tiene que tenerse en cuenta, porque el desarrollo sostenible implica equilibrar las dos cosas y no desconocer los derechos de primera generación, ¿no? Gracias, José. Clarísimo. Ahí, todos estos avances jurisprudenciales de la Corte Argentina, la pregunta es para Guilherme. Frente a la realidad que describías, Guilherme, en tu exposición, ¿qué respuesta hay de los tribunales? Es decir, ¿hay algún tipo de exigencia frente a las fricciones administrativas jurisprudenciales de los jueces? ¿Qué reacción tienen? ¿Hay planteos, jurisprudencias que vayan frenando y complementando estos mínimos? Que podamos construir entre Argentina y Brasil algunos mínimos jurisprudenciales al menos más sostenibles en el tiempo, ¿o no? Sim, sem dúvida. No Brasil, atualmente, nós temos muita sorte de contar com o presidente do Superior Tribunal de Justiça do Brasil, que é o ministro Antônio Herman Benjamin, que acho que todos conhecem, né? E é um dos maiores professores de direito ambiental que nós temos, né? E muito por conta né, da disposição, do entusiasmo do ministro Antônio Herman Benjamin, que já vem de muitos, de 3 décadas praticamente, nós contamos hoje com uma jurisprudência farta, né, bastante extensa, consagrando os diversos princípios de direito ambiental, inclusive alguns princípios que, como o princípio da não regressão, né, o princípio da não regressão dos direitos, está previsto não está previsto na legislação, né? Aliás, está lentamente sendo previsto em algumas legislações. Eu tive oportunidade, no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado, por volta de 2015, de redigir a minuta de um modelo de lei municipal sobre saneamento básico, sobre esgotamento básico, como é que se diz? Águas cloacales, né, que se disse? Servicios locales, sí. E na redação da minuta incluía o princípio da vedação de retrocesso, né? Então, graças a essa brecha, nós temos algumas dezenas de leis municipais com a previsão do princípio da vedação de retrocesso. Não vale a pena falar, como isso daqui é um debate de direito administrativo, entrar na discussão se efetivamente isso ocorre nos dias de hoje, se é respeitado. Nós temos a legislação, sim, e nós temos um aprofundamento, né, por meio da jurisprudência, das questões que eventualmente estejam nebulosas ou
as omissões legislativas, os pontos mais obscuros. Sim. Muy claro. Muy bien. Eu gostaria só de acrescentar rapidamente dado sobre a questão que foi levantada sobre gerações futuras, representação de gerações futuras. Eu acredito que essa questão é mais ou menos parecida com a questão de representação da natureza, representação dos bens ambientais. A garantia de bem-estar das gerações futuras já está implícita no princípio do desenvolvimento sustentável, né? Que é o direito, nós temos o direito de satisfazer as necessidades das gerações atuais sem prejudicar as das futuras gerações. Então, é uma imposição a todos nós das gerações atuais. E, como tal, quem que promove a defesa das gerações futuras? O Estado, sem dúvida, né? O poder público, a coletividade. No Brasil, o artigo 225 da Constituição diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, cabendo ao poder público o dever, ao poder público e à coletividade, ou seja, a todos, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, está aqui assegurado na Constituição Federal. Resta apenas implementar. Então, vamos supor que uma extração de minério esteja sendo feito com prejuízo das gerações futuras. Você irá promover uma ação pelo Ministério Público, pelos entes colegitimados, para cessar aquele dano ambiental e, por consequência, promover a defesa das gerações futuras e das presentes. Isso. Bien, gracias, Irene. Muy claro el concepto. No sé si alguno de los presentes quisiera hacer a viva voz una pregunta. Si no, José, podemos ir cerrando. ¿Quieren agregar algo? Bien, yo, a ver, podríamos hablar toda la tarde. Yo me queda, si les parece, para ir cerrando las preguntas, o mejor dicho, el diálogo. Quedan muchos temas pendientes y abiertos. Creo que también los mensajes del vínculo entre la administración y el derecho ambiental es un tema muy complejo, como vemos. Se han hecho muchas preguntas hoy acá, y que creo que todas son mensajes también para la función administrativa ambiental, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los límites de la simplificación ambiental? Es decir, hasta dónde simplificar procedimientos o no, el estudio de impacto ambiental, las cuestiones de las evaluaciones de impacto, de las audiencias públicas ambientales, tienen que tener un contenido más sustancial que formal para la tutela del ambiente. También, cómo compatibilizar el desarrollo sostenible y la defensa del ambiente. Guillermo y tanto José mencionaban el tema de los principios ambientales en cada una de sus apreciaciones como un criterio para responder a esto, en el equilibrio de las sentencias de la Corte, cómo compatibilizar una cosa con la otra. La cuestión, buscar parámetros regionales, decía Guillermo, entre Argentina y Brasil, lo planteaba José en materia intrafederal, ¿no? La cuestión de cómo compatibilizar las exigencias de la ley de bases en el 163, esta aparente imposibilidad de la norma que exige acuerdos provinciales para adherir a una norma nacional, lo cual en el federalismo argentino es muy complicado, paradójicamente, porque los presupuestos mínimos eran para tutelar el ambiente y no para perjudicarlo. Ahí tenemos las administraciones tienen me parece una agenda importante que construir de cara a la tutela del ambiente. Después también, eso, cómo construir los parámetros en las administraciones. Cuando se habla del objetivismo, y de ese objetivismo surgió la cuestión de la legitimación, ¿no? Lo vinculamos con la legitimación en sede judicial. Se hizo referencia a Escazú. La cuestión de la legitimación tiene que estar planteada, la intervención amplia, ya en sede administrativa. Ante las administraciones hay que permitir, justamente por los principios, la participación más amplia de todos los sujetos afectados o potencialmente afectados, incluso las generaciones futuras, incluso a los que no están aparentemente esta visión intertemporal de la cuestión ambiental. Esta visión intertemporal de la cuestión ambiental que excede la típica función administrativa clásica
y siempre por la tutela del interés público. Es decir, el interés general exige, me parece, estas visiones dinámicas, amplias, tutelables del medio ambiente. Quedan muchas preguntas de cara a lo que decanta de las exposiciones de José y Guilherme, que agradecemos profundamente, y por supuesto de todos ustedes. Nosotros los invitamos a los próximos diálogos, pero la verdad que quedan muchas cuestiones que plantear y seguramente, y por qué no, continuar con estos diálogos en materia ambiental, sobre todo, que como les decía a los expositores antes de empezar, nos interesan sobre todo en el control judicial, en la administración, que quizás ocupen uno de los temas o preocupaciones más actuales de la agenda administrativa. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a todos y ahora, como decía Analía al comienzo, los invitamos a los próximos diálogos, que también los comunicamos, los informamos por la página de la asociación. Un gran Muchas abrazo gracias. para todos y para todas. Chao, chao Hasta José, la chao próxima. Guilherme, muchas gracias. Hasta la Hasta próxima. Muchas luego. gracias. Hasta la próxima, gracias. Chao Amalia, chao. Chao, Analía.